Hola a todos. Hace exactamente un año, un 5 de marzo, hice mi primer video. Como ustedes saben, yo fabrico elementos de electrónica, CDI, reguladores, y continuamente tengo una serie de consultas, las cuales yo tengo que responder. Entonces decidí hacer unos videos explicando en esos videos el funcionamiento de la electrónica en la moto. Pero mi idea era, bueno, somos 3,5 millones de habitantes en nuestro país. Son muy pocos los que están dedicados porcentualmente a la mecánica y a la electrónica en la moto, pero algunos lo van a ver y entonces voy a evitar esas consultas que a lo mejor a veces hasta me agobiaban durante el día. Gran equivocación, porque esto fue mucho más allá de mi país y realmente yo no tenía idea de dónde me estaba metiendo. Igual estoy muy agradecido de dónde estoy. ¿Cómo no estarlo? En un año hay cientos de miles de visitas a este canal. Tengo ya más de 10.000 suscriptores. ¿Y eso es bueno? Es muy bueno. También es una gran obligación para mí, porque esto me exige seguir con este canal. ¿Qué es lo que yo brindo? Los conocimientos que he adquirido durante una vida de trabajo, de experimentación, de práctica. Bueno, todo eso que no sé si será mucho o poco, pero estoy seguro que ahí, del otro lado, hay quienes lo necesitan. Y eso basta para mí. Así yo pueda ayudar a una sola persona que esté dedicada a las motos, me voy a sentir agradecido. Así que voy a seguir por este camino. Mientras tenga que darles, se los voy a seguir ofreciendo. Pasemos ahora al tema de hoy. Desde que comencé con esto de poner diagramas en la plataforma de Hotmart, me han venido solicitando un diagrama de un CDI para 4 tiempos. Sabemos perfectamente que hoy el paisaje de las calles, fundamentalmente en Latinoamérica y también en las pistas, está dominado por los motores 4T y en especial por los motores de origen chino, heredados de aquellos viejos Honda, CG, sean varilleros o cadenero, como le decimos por acá. Y para no hacerlo más largo y meternos directamente en el tema, los motores, ustedes saben que para encender la mezcla necesitan una chispa. ¿Y qué característica tiene que tener ese encendido? Básicamente son dos. Una muy buena chispa y el punto, donde salta esa chispa antes del punto muerto superior, para que esa mezcla que está ahí dentro se queme de la forma óptima. Vamos a empezar a explicar lo primero, una chispa óptima. Y para eso les voy a hacer un dibujito, pero bien breve en el pizarrón. Nosotros necesitamos un largo mínimo de la chispa, si medimos desde el cable a una parte metálica de la moto, para que encienda la mezcla de alrededor de 0,7 centímetros o 7 milímetros. Ahora, un encendedor de esos electrónicos, ustedes van a ver que tiene este largo de chispa. ¿Alcanza para encender la mezcla? No. Si nosotros le diéramos una chispa igual desde el cable a la bujía, la moto no encendería. ¿Por qué? Porque además del largo, necesita una corriente de electrones importante que hacen ese ruido que hace la chispa cuando salta en una moto o en un coche, cosa que no se siente en un encendedor. Entonces, nosotros necesitamos de un voltaje, que es lo que da el largo de la chispa, y de una carga, de un amperaje, de una fuerza en la chispa para que logre saltar bajo presión
porque dentro de la cámara de combustión hay presión y eso es una resistencia al salto de la chispa. Ahora bien, ¿cuál es el largo ideal y cuál es la corriente ideal? Ese color azul, ese latigazo que produce la chispa. De eso es lo que hemos estado investigando y experimentando durante años. Acá en mi país hay un gran movimiento en la competición con lo que se llama mecánica nacional, que son los motores estos chinos preparados. Por consiguiente, hay preparaciones que están mejor realizadas y que a lo mejor los motores no están tan exigidos en compresión, y hay otros que están muy comprimidos. De hecho, corren con mezclas con metanol y gasolina. Y también corren con metanol puro, con motores muy comprimidos. Cuanto mayor sea la compresión, mayor debería de ser la chispa, o al menos tiene que llegar a un umbral para que pueda saltar y encender la mezcla rápidamente, lo más rápidamente posible. Ahora, ¿hay un largo ideal y una fuerza ideal? Eso es lo que hemos encontrado en este CDI que yo les pongo ahora para la venta en la plataforma de Hotmart, y ustedes ahí lo podrán adquirir. Acá está la dirección, también va a estar debajo en la descripción del video para que ustedes puedan entrar a la plataforma y puedan adquirirlo. Ahora, vamos a seguir hablando de la chispa. Podemos encontrar en el mercado muchísimos productos que hablan de la potencia de la chispa, pero todos esos productos que hay en el mercado aún no han podido mejorar este CDI que yo tuve casi 2 años trabajando con preparadores de acá del medio y probando en las motos y probando incluso en banco de prueba para ver dónde estaba realmente el rendimiento. Porque no es darle ilimitadamente una mayor potencia en el largo de la chispa y también en la fuerza. No, tuvimos que encontrar un equilibrio, tuvimos que jugar con los dos valores, es decir, con el largo y con la fuerza, con la corriente de electrones en esa chispa, hasta encontrar un punto óptimo, que fue el que tiene este CDI. Yo hace un tiempo puse a la venta un booster, que básicamente lo que hace es aumentar esos dos parámetros, pero no tiene un límite. Y como los CDI son todos diferentes, los originales de las motos, en algunos puede andar mejor, en otros no tanto. Mejora en todas, pero digo, no es algo exacto, algo ya controlado, porque este CDI que yo les brindo, la chispa tiene como una especie de regulador electrónico, algo similar a lo que es un regulador de voltaje para cargar la batería. Bueno, internamente tiene eso que controla que la chispa desde más o menos muy pocas RPM, desde más allá de las 1500 RPM, sin límite, sin corte, siempre se mantenga igual. Y eso es lo que lo hace tan diferente a los demás. Muchas personas de la comunidad me están pidiendo, como les dije anteriormente, este CDI. ¿Y por qué lo demoré? Lo demoré porque aún lo vendo. Es una de las pocas cosas que sigo fabricando. Y entonces bueno, yo sé que, digamos, me va a disminuir un poco la venta, pero bueno, también está la comunidad en el mundo, fuera de Uruguay, y yo quiero vendérselos a ustedes para que puedan tener una herramienta a la hora de preparar su motor que realmente les sea eficiente. Porque un CDI por sí solo no le va a dar más potencia, aunque hemos probado motores estándar y en un motor 250 estándar, sin tocarle nada, poniéndole el CDI, este da 1 HP y medio más, sin hacerle nada. Pero digo, cuando nosotros preparamos un motor, cuando nosotros comprimimos, cuando cambiamos conductos, cuando cambiamos árboles de levas, válvula, cuando hacemos realmente una preparación a fondo, necesitamos un CDI que acompañe esos cambios. Ahí viene el tema de que muchos me llaman y dicen, necesito un CDI que no tenga corte de RPM. Realmente los CDI de las motos chinas, salvo excepciones, motos que vienen con más tecnología, pero no en esos motores derivados de la Honda CG o CBE, no tienen corte.
No tienen un corte electrónico que llegado a determinado régimen de vuelta la moto no pueda sobrepasar esas RPM porque el CDI corta. No, lo que sucede es que cuando entramos a comprimir el motor y le entramos a mejorar la relación volumétrica, es decir, que le entre más aire dentro del cilindro, la presión que hay en la cámara de combustión no permite el salto de la chispa y parece que tuviera un corte, pero no, es que el CDI no puede entregarle al motor lo que el motor necesita. Bueno, esto es lo que precisamente hace este CDI, poder entregar una potencia de chispa que el motor nunca se quede corto de corriente. Y yo les dije cuando empecé el video que teníamos dos cosas, la calidad de la chispa y el punto. Y aquí quiero que me ofrezcan especial atención. Si se estaban para ir medio aburridos, no se vayan. Miren. El 90% de los preparadores que yo conozco acá en Uruguay no cambian el punto. Ustedes saben que el punto de estos CDI, que son análogos, está dado por el desplazamiento de la chispa, es decir, el avance de un extremo de la barrita excitadora o leva, como le dicen algunos, al otro extremo. Es decir, cuando está moderando, deja pasar toda la leva y ahí salta la chispa. Y luego cuando el motor acelera, esa chispa se desplaza al principio de la barrita. Pues para cambiar ese avance, para cambiar donde suceden ese movimiento de la chispa, la única forma es agarrar y cambiar la posición de esa barrita, ya sea poniendo una postiza que tenga una corredera con tornillitos, que los tornillos no pasen frente al captor o a la bobina pulsora porque le van a dar falsas señales al CDI, tienen que quedar al costado, o de lo contrario recortando, o algunos incluso se animan a agregarle material con alguna máquina de soldar para alargarla o en su defecto también acortarla. Hay un truco que muchos preparadores acá lo usan, que es muy sencillo. Agarrar la cuña o chaveta, como le digan, que va en el cigüeñal, ¿verdad? Que tiene, bueno, no soy muy bueno dibujando, de eso no hay ninguna duda. Lo que, si la miramos de frente, ¿verdad? Nos va a quedar así. Miramos de este lado acá. Lo que se hace es cortar, o sea, vamos a suponer que esta parte está toda ya dentro del cigüeñal, ¿no? Bueno, lo que se hace es cortarla así. Entonces, de esta manera nosotros tenemos un pequeño movimiento que son algunos grados y que miren que pueden encontrarse con esa diferencia de grados el punto mejor al que tenemos. No olvidarse que la pueden sacar y dar la vuelta y tienen para el otro lado. Quiere decir que en total tienen como 5 o 6 grados que pueden ustedes modificar el punto sin hacer nada, o sea, solamente haciéndole esta modificación a la cuña. Algunos preguntan si esto puede hacer de que el cigüeñal se mueva en marcha. No, lo que frena realmente el volante en el cigüeñal es el cónico que tiene, que es lo que da que se clave, digamos, el volante en el eje del cigüeñal. Y pasando a la construcción del CDI, este no es un CDI que se pueda hacer de forma compacta, es decir, necesita un impreso. Y ahí hay otra ventaja porque yo les estoy también brindando a ustedes cómo se hace un impreso de una forma casera y muy fácil, sin necesitar ningún tipo de instrumental, hornos, sistemas por serigrafía, no. Lo hacemos de una manera muy sencilla con las impresiones que yo les mando a ustedes ahí en los archivos PDF que están en Hotmart y ustedes van a ver cómo van a aprender a hacer impresos que también les puede servir después para, bueno, hacer otros inventos en electrónica si es un poco lo que les gusta. Y además están adquiriendo un material que va a tener mucho valor agregado en lo que tiene que ver con la venta, porque bueno, es un CDI que ustedes lo van a poder vender no solamente a aquellos que compiten, sino a aquellos que andan en la calle y que quieren un CDI que realmente les dé un poco más de potencia y les mejore un poco el motor. Una cosa que también
no les dije cuando estaba hablando del punto, es que este CDI, la otra diferencia que tiene con el original es la rapidez con que avanza. Si ustedes miran con una lámpara, van a ver que la rampa de avance, el tiempo que le lleva, son alrededor de 1000 vueltas, es decir, hay alrededor de 1000 vueltas en donde se está moviendo la chispa hasta llegar de un extremo al otro. Este CDI lo hace de forma rapidísima, que casi no se ve el momento de que avanza. Y eso favorece mucho a la aceleración en salidas de curva, favorece mucho la marcha y la potencia de los motores a bajas RPM. Y por eso es que se nota también en las motos de calle, las motos que están de fábrica sin ningún tipo de trucaje. Creo que no da para mucho más, no quiero hacer un video largo, estoy dirigiéndome a un nuevo público, al consumidor de los motores 4T, a aquellos que les gusta meter mano y que están haciendo su experiencia, porque hoy en día es muy económico trabajar con los materiales de estas motos chinas, hay mucha oferta y eso facilita la preparación de estos motores. Disculpen que tengo unos perritos del vecino que no están muy conformes con lo que estoy diciendo, pero espero que a ustedes les guste. Bueno, entonces será hasta el próximo video. Como les dije, queda todo el diagrama, todo lo que ustedes necesitan para hacer el CDI ahí en la plataforma de Hotmart, donde les vuelvo a repetir, por acá arriba les dejo la dirección y también en la descripción del video. Van a tener que mirarlo a lo mejor en un celular, porque si lo miran en una televisión no es fácil encontrar los links mirándolo por un televisor, pero si lo miran en una laptop, en una PC o en un celular, van a tener ahí donde picar en los links para ir directamente a la plataforma. Nuevamente, muchísimas gracias y será hasta el próximo video, que ya les voy a adelantar algo. En el próximo video me voy a meter en un nuevo rubro: carburación, que también me lo han pedido. Hay muchísima información, pero yo voy a tratar de hacerlo desde otro costado. Como hice con la electrónica, voy a tratar de hacerlo de esa manera, explicar partes del carburador, cómo funcionan, para que ustedes lo entiendan y entonces no pregunten cuántas vueltas les doy al tornillo de aire. No, ustedes van a saber qué es lo que hace ese tornillo y entonces van a poder ustedes encontrar el mejor funcionamiento. Muchísimas gracias y será hasta el próximo video.